Este es un video bastante largo, también porque hablo mucho de la experiencia propia con este sistema operativo y también porque me doy lugar a explicar un paso a paso bastante detallado. Fíjense que está separado por partes, pueden ir directamente a las partes de interés y no comerse todo el video, pero también pueden ver todo el video porque nada, está interesante. Así que bueno, los dejo con este video, que sepan que es largo. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar trabajando con Arch Linux, vamos a hacer una instalación de Arch Linux. Esto no es un tutorial, es solamente un video random que se me ocurrió grabar porque por alguna razón en Instagram me empezaron a caer un montón de memes acerca de Arch Linux, que Arch Linux es difícil, que Arch Linux de esto, lo otro. Y se me ocurrió y dije, bueno, vamos a instalar Arch Linux a ver qué tan difícil es. De todos modos, hay una trampita porque yo fui usuario de Arch Linux hace un montón y durante muchos años, casi 10 años fui usuario de Linux. Yo lo empecé a usar más o menos en el 2006, 2006, 2007 y creo que lo dejé de usar en el 2000, en el 2015, 2014 por ahí. Este, porque había incorporado systemd y systemd es un sistema, ¿no? Es un sistema de inicio, es un sistema de arranque del sistema operativo y gestión de servicios y muchos aspectos del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de los puntos de montaje, sockets, de red, etcétera, etcétera. O sea, resolución DNS. Entonces, como que eh, systemd le va quitando responsabilidades al propio sistema operativo. Entonces de repente como que ya no importa tanto de repente la comprensión de cómo funciona o se hacen determinadas cosas en el sistema, sino el conocimiento y el dominio de systemd, que no se abstrae del sistema operativo. Entonces cuando Arch Linux empezó a incorporar o a darle cada vez más responsabilidades a systemd, es cuando dije, esto ya medio que perdió su esencia, lo voy a dejar de utilizar y me voy a volcar a alguna otra distribución más estable, como por ejemplo Linux Mint. Que de hecho hace 10 años que utilizo ya de forma predeterminada. Y literalmente durante todo este tiempo nunca más toqué Arch Linux. O sea, la última vez que lo dejé de usar ya implicó que nunca más vuelva a instalarlo ni a usar su línea de comandos. Eh, Me pone un poco triste, la verdad, haber esperado tanto tiempo, pero al mismo tiempo digo, bueno, está bien, vamos a ver ahora, después de tantos años, qué es lo que pasó, qué es lo que cambió, fue toda una percepción mía, etcétera, etcétera. Pero igual, antes de arrancar con lo que es la instalación, hay un aspecto que por ahí, bueno, porque no soy profesor, yo me dedico a la enseñanza, ¿no? Particularmente de sistemas operativos basados en Unix, y siempre me preguntan, bueno, ¿qué es la diferencia entre los, por qué hay distribuciones? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué Arch Linux es distinto que Debian? ¿Y por qué Debian es distinto que Ubuntu? ¿Y por qué Ubuntu es distinto que CentOS? En principio, todos los sistemas operativos, no importa cuál, o sea, Windows, GNU Linux, FreeBSD, OpenBSD, todos los sistemas operativos sirven para exactamente lo mismo. Presentar un entorno donde ejecutar programas. Y para esto va a exponer librerías, servicios, aprovisionar red, etcétera, etcétera. O sea, el sistema operativo es ese ecosistema de servicios y funciones que va a permitir que se puedan ejecutar programas de cualquier tipo de índole. Videojuegos, servidores, editores de texto, de video, etcétera, etcétera. Pero también a la hora de desarrollar algo, existen filosofías, existen propósitos, existen aspectos como, no sé, enfoques como la seguridad, la estabilidad para servidores, para licencias privativas o semi o 100% libres. Entonces, dependiendo del enfoque, es donde vamos a tener distintos tipos de distribuciones. Además, tenemos otros aspectos que tienen que ver también con un poco, vamos a decirle, la filosofía de... No, la filosofía no, me estoy yendo por las ramas.
Otro aspecto es las capas de abstracciones que se le va a presentar al usuario del sistema. Vamos, la capa de una abstracción es ese elemento abstracto que nos abstrae de cosas más complejas. Por ejemplo, no sé, una capa de abstracción sería el panel de configuración de red de cualquier sistema operativo con un entorno gráfico, ya sea Windows, sea Ubuntu, el que sea. Entonces, de repente, para configurar la red, puedo abrir un panel gráfico, poner los valores que tenga que poner, la dirección IP, máscara, puerta de enlace, los DNS que yo quiera, y etcétera, etcétera. Entonces, de repente, listo, así puedo configurar la red. Ahora, ¿qué pasa? Con un sistema operativo que no tiene entorno de escritorio. Entonces ahí yo voy a tener que editar archivos de configuración. Entonces voy a tener que tener un conocimiento más profundo de cómo se utiliza la red en ese sistema. Porque en realidad esa es la mecánica de configuración de red. Mientras que lo que es la parte de el panel gráfico, todo fácil y obvio para el usuario, o más o menos obvio para el usuario más o menos formado, le presenta ese panel, es una capa de abstracción. Lo abstrae de la mecánica real que utiliza el sistema operativo para gestionar la red. Entonces, desde este punto de vista, yo voy a hablar de tres distribuciones o tres familias o linajes de distribuciones, ¿no? Que, o sea, hoy, año 2026, tenemos un montón de distribuciones que ya incluso algunas ni siquiera tienen componentes de software tradicionales de las distribuciones GNU Linux, donde GNU es el conjunto de herramientas del sistema operativo Unix que fueron creadas por Richard Stallman bajo licencia libre. Linux es el kernel y todo el conjunto forma un sistema operativo. Pero bueno, ya eso también es desde hace muchos años. Hoy día hay distribuciones que tienen sus propias herramientas y no son una herencia directa de GNU. Y utilizan Linux como kernel. Pero bueno, eso ya es otro debate que podríamos abordar en otro video. El punto es el siguiente, con el tema de las distribuciones. Ahora voy a hablar de tres linajes o familias. Por un lado tenemos lo que es las distribuciones basadas en Debian. Se toman en cuenta estas distribuciones porque fueron las primeras que aparecieron, que empezaron a librarse a principios de los 90. Entonces por un lado tenemos Debian, que Debian es una distribución que se pensó desde un aspecto filosófico cercano a la idea del software libre. Se pensó como una distribución de amplio espectro que pueda servir para el usuario como entorno de escritorio, que pueda servir como servidor para todo tipo de aplicación. Se pensó desde el eje de la estabilidad y la seguridad, y eso conlleva, por ejemplo, a que de repente mucho software, o por lo menos en una época solía pasar que de repente los repositorios de la distribución manejaban versiones bastante atrasadas de un programa. Y esto se debía a que en realidad ellos tienen que revisar el código, adaptarlo, modificarlo, corregirlo eventualmente si lo consideran para que sea 100% compatible y estable con la distribución. Por otra parte, tenemos a las familias como las que vienen de Red Hat. Red Hat, por otro lado, es una de las primeras empresas, vamos a decir, que toman la licencia libre para gestionar un nuevo modelo de negocio, que es el open source. Entonces, Red Hat funda o desarrolla esta distribución, pero ya literalmente pensada para el ámbito corporativo, pensada para entornos productivos, entornos de producción. Literalmente estaban haciendo una distribución para data centers. Entonces el modelo de negocios de ellos era, bueno, sí, el sistema operativo es open source, porque la base, ¿no? El kernel es software libre, las herramientas del sistema operativo son software libre, entonces el resultado de implementar ese software con esa licencia es crear software con la misma licencia. Entonces lo que ellos vendían en su momento era, bueno, todo lo que es la implementación del software, la configuración, la puesta en marcha de los data centers y todo, bueno, todo ese aspecto de cosas. Y de estas distribuciones de Red Hat, por ejemplo, es de donde salen distribuciones como Fedora, CentOS, Alma Linux. Por el lado de Debian tenemos Ubuntu, Linux Mint,
y bueno, alguna que otra que ahora no me acuerdo, pero en realidad hay algo que tienen en común todas las distribuciones que tienen algo, todas las familias de distribuciones tienen algo en común, que es su gestor de paquetes, el software que se utiliza para instalar software en el propio sistema operativo. O sea, es típicamente en Red Hat era Joom, ahora es DNF, pero en sí todas las distribuciones basadas en Red Hat usan el mismo gestor de paquetes, mientras que todas las distribuciones basadas en Debian utilizan el mismo gestor de paquetes, que es apt. Hay otros gestores de paquetes, estos no son los únicos, pero los desarrolladores, bueno, es algo que tienen en común. Los desarrolladores van a implementar siempre el mismo gestor de paquetes, porque también el sistema operativo está ordenado y organizado alrededor de su gestor de paquetes y viceversa. Y por último, tenemos las distribuciones espartanas, que acá estas no entran en una línea clara en virtud de las anteriores, porque por ahí, más allá de Red Hat, más allá de Debian, vamos a encontrar que todas las distribuciones van a ofrecer lo mismo, estabilidad y seguridad, ¿no? Porque es lo mínimo que debería de ofrecer un software serio, ¿no? Que quiere servir de herramienta ya sea al usuario común para tener un servidor en su casa o su computadora de escritorio, como para el ambiente empresarial. Pero las distribuciones espartanas se alejan un poco de esas filosofías porque de repente son un poco más experimentales o eliminan capas de abstracción que nos permiten a nosotros administrar el sistema operativo. Y esto quiere decir, y por esto en un momento yo me alejé de Arch Linux porque justamente me estaban poniendo esas capas de abstracciones. La idea en una distribución espartana es que nosotros estemos más cerca del funcionamiento interno del sistema operativo. No necesitamos, en principio, herramientas o asistentes o mecánicas que hagan las cosas de forma que nosotros le decíamos automágicas, que es como pasa cuando de repente, no sé, instalamos un paquete en un sistema operativo, instalamos un paquete, no sé, instalamos MariaDB. El propio script de instalación va a crear directorios, va a crear usuarios, asignar permisos, asociar grupos, o sea, todas las configuraciones necesarias para que una vez instalado el servidor MariaDB, este ya esté funcionando y a priori no tenga que hacer nada, más que los ajustes propios de, bueno, la personalización de ese servidor, en el sentido de, bueno, aplicar reglas de seguridad o mecánicas de seguridad, definir si va a aceptar conexiones locales, conexiones externas y bueno, todo lo que tenga que ver con la gestión del servidor de base de datos. Pero a priori, una vez que pusimos apt install MariaDB y lo instalamos, ya está, el servicio ya está funcionando. Entonces, en un sistema operativo espartano, tal vez ni siquiera tengamos ese software disponible en un repositorio y tengamos que bajar el código fuente, compilarlo nosotros mismos y escribir el fichero de configuración para que el sistema operativo arranque ese servicio cuando inicia el sistema y así. Y todo es básicamente más artesanal. Entonces, por ahí esta filosofía de estabilidad y seguridad queda un poco en segundo plano porque ahora sí depende todo o en gran medida de nosotros como usuarios, porque literalmente nadie está haciendo nada por nosotros. Estas distribuciones, vamos a mencionar, no sé, Gentoo, Slackware, Void, por esas son las más antiguas y las más modernas, entre comillas, tenemos Arch Linux. Entonces yo empecé, que Arch Linux viene de otra anterior, que sí esa es mucho más vieja, que se llamaba Crux Linux. Y Arch Linux es como la evolución de ese sistema operativo. Entonces, siempre hay una capa de oscurantismo alrededor de estas distribuciones y particularmente de sus usuarios, como bueno, esta gente es súper rara porque, o sea, de repente tenés que compilar un módulo para el kernel para poder ver un video de YouTube. También es cierto que los que usamos Arch Linux hace 20 años atrás, teníamos esta problemática. El kernel de Linux, yo soy como vamos a decir segunda generación de usuario Linux, ¿no? Yo empecé a usar por el 2015, por ahí. Perdón, por el año 2005 empecé a usar Linux. Entonces teníamos un problema que en general no había
hardware compatible con el kernel y, y el software que había para muchísimos servicios muy comunes hoy en Internet era bastante limitado y, y como estaba hecho por la comunidad, bastante inestable. Entonces, esto siempre pensando en desktop, ¿no? Entonces era como era súper difícil utilizar la computadora, requería muchas horas, estar todo el tiempo, era, bueno, la imagen, uno se imaginará, ¿no? La imagen del nerd ahí en la compu, sin bañarse, 3 días, y al final dice, ah, bueno, ya puedo ver videos a través de Firefox, o ya logré que no meta ruido o salga ese clic o ese glitch en el sonido porque era tener que compilar kernels, compilar un parche que hizo algún, algún escandinavo aplicando ingeniería inversa y cosas así. Entonces de repente hoy día es con la incorporación del kernel Linux dentro de lo que es, no sé, sistemas operativos como Android, ya empezó a tener peso en la industria y con eso ganar compatibilidad. Esto quiere decir que los desarrolladores de hardware empezaron a crear librerías o módulos o a exponer la documentación necesaria para que se pueda escribir módulos, que para usuarios de Windows sería el equivalente a los drivers, ¿no? De lo que un kernel necesita para poder hablar con determinada pieza de hardware. Entonces, en este punto, Arch Linux en esos tiempos ahora voy a hacer una serie de videos avanzando sobre Arch Linux. Pero en esos tiempos era durísimo, durísimo. Y particularmente con las placas de video, Nvidia o la otra, ahora no me acuerdo, la competencia, que era de AMD. Era terrible, era terrible. Era pasarla mal y pasarla bien, ¿no? Porque era bastante frustrante. Eh, pero al mismo tiempo, utilizando estas distribuciones, se aprendía de verdad. O sea, se aprendía a cómo funciona una computadora, cómo funciona el software, cómo funciona un kernel, cómo funciona un stack TCP/IP. Son todos elementos que tenemos que saber para poder utilizar el sistema operativo. Cómo funciona un file system, cómo funciona un punto de montaje, para qué es un enlace simbólico que de repente hoy ya al tener tantas capas de abstracciones no es tan necesario. No es tan necesario saber cómo se organiza un file system, no es necesario saber si es más conveniente, no sé, utilizar enlaces simbólicos, enlaces duros, porque muchas de estas cosas ya estas capas de abstracción las resuelven de forma predeterminada, sin decisión del usuario. Básicamente lo que hace todas estas capas de instrucciones es que nosotros tomemos menos decisiones y nos enfoquemos más en de repente lo que vamos a implementar en determinado entorno. Eso por un lado es bueno, pero bueno, también hay gente que le interesa saber más, conocer un poco más, entender un poco más, y este tipo de distribuciones es para esas personas, es para las personas que tienen tiempo libre y quieren saciar el hambre de conocimiento. Así que bueno, después de esta introducción súper larga, que no tendría que haber hecho tal vez, o sí, no sé, me gusta, o sea, un poco también quiero hablar, porque me gusta hablar, vamos a meternos en la instalación de Arch Linux. Para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Como todo, necesitamos tener la wiki. Un detalle, un detalle. Cuando yo, las primeras veces, o cuando mis primeras épocas con Arch Linux, por ahí eran otros tiempos y no era común tener dos computadoras, una notebook y la tablet y el teléfono con internet. Eso no había en esa época. Yo tenía una sola computadora y tener que instalar el sistema operativo implicaba ya no tener acceso a un escritorio ni a una conexión a internet, porque literalmente estoy borrando el sistema operativo de esta computadora e instalándole otro. Eh, y mi vida era formatear y volver a instalar y formatear y volver a instalar porque siempre rompía el sistema operativo y tenía que volver a poner uno fresco y volver a empezar de cero. La repetición igual es buena para el aprendizaje. Entonces, lo que hacíamos acá era, en esa época, era, bueno, instalar el sistema operativo. Una vez que estaba instalado, que uno se tenía que anotar en un cuaderno los pasos, que los leía de la wiki. La wiki de Arch es como, son las bibliotecas de Babilonia.
Eh, cuando... Ay, me perdí. Cuando instalábamos, o tenemos que instalar, entonces, claro, ya no teníamos escritorio, o sea, solamente un cuaderno anotado, los pasos a seguir, los seguía, me quedaba solamente con una terminal porque no tenía entorno de escritorio y teníamos que navegar la wiki a través de un navegador de terminal. Un navegador de terminal. Así que imagínense lo que era eso. Ahora sí, tengo un ratito, voy a, como se dice, a poner ese navegador de terminal. Bueno, tenemos acá, bueno, la guía de instalación. Vamos a ver un poquito. Primero, antes que nada, voy a mostrarles el entorno con el que voy a trabajar. Una máquina virtual de VirtualBox común y corriente. Vamos a chusmear un poco sus configuraciones. Le puse 2 GB de RAM, 2 procesadores. Bueno, el audio queda, el almacenamiento. Me bajé una imagen de instalación de 64 bits. Y el audio se lo dejo. La red, acá lo voy a dejar para el que no esté acostumbrado a estas configuraciones. VirtualBox genera dos tipos de redes. Una que es una red NAT, o sea, una red virtual interna. Y si no, podemos cambiar el adaptador de red a adaptador puente. Esto significa que la placa de red virtual, de la máquina virtual, va a funcionar como una placa de red dentro de mi red LAN. Esto quiere decir que la máquina virtual o el sistema operativo va a tomar dirección IP en el mismo rango que mi computadora o mi teléfono, ¿no? Todo lo que esté conectado a la misma LAN. Puertos USB, todo lo demás queda tal cual. El único detalle es ese. Y por ahí la pantalla que le cambié el tipo de controlador a uno que me va a dar configuración inválida detectada porque en realidad no quiero que mantenga una resolución muy baja. Entonces estoy poniendo una placa de video que no es la correcta. Pero eso va a hacer que las letras sean grandes y bueno, sea legible porque si no, no se ve nada. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por iniciar el sistema. Esto va a mostrarnos el menú de instalación. Vamos a poner vamos a instalar. Otro detalle, a ver si lo puse bien, configuración, porque hay dos formas de instalar el sistema operativo. Una, cuando el entorno no, la placa madre, vamos a decir, utiliza BIOS. Y otra es cuando utiliza UEFI, que UEFI es el modelo más moderno. Entonces, UEFI es el más dificultoso, así que yo lo voy a dejar. Fíjense que acá dejé habilitar EFI. No, voy a cancelar el arranque y vamos a ponerlo en EFI. Porque, bueno, vamos a la instalación, la que presenta más dificultad. Pero también porque hoy día ya EFI está totalmente implementado. Entonces vamos. Una cosa sí que dice acá, que dice el instalador, Secure Boot, a ver dónde está, Secure, Boot Live Environment, dice, you will need to disable Secure Boot, ¿no? Es algo propio de EFI. Esto lo vamos a deshabilitar, después se puede volver a poner. Todas las pequeñeces, hoy me voy a dedicar solamente a la instalación del sistema operativo, pero todo el resto de cositas para hacer los voy a hacer en un video posterior. Como habilitar EFI una vez que el sistema esté instalado. Entonces habilitamos EFI y le damos a aceptar y vamos a arrancar la máquina. Ahora hay algo, vamos a hacer un poco de lugar porque esto, bueno, acá me aparece el menú de arranque. Fíjense que es distinto al anterior porque el anterior es el típico menú de arranque asociado a BIOS. Este es el menú de arranque del programa EFI. Entonces vamos a poner Arch Linux Install Medium, bueno, ese. Entonces EFI vamos a decir, es el controlador de la máquina, vamos a decir, en este caso de la máquina virtual. No controlador en el sentido de la máquina virtual, sino el controlador del hardware como lo es la BIOS. Tienen formas de funcionamiento diferentes.
tanto BIOS como EFI, pero al final sirven medio para lo mismo, detectar el hardware, coordinarlo y arrancar un sistema operativo. Vamos a dejar esto acá, acá ya booteó, entonces vamos a hacer un poco de lugar, a ver si se puede, vamos a ver si puedo con esto. No me gusta así porque mover. Oh. Vamos a poner así, mover, vamos a hacer un poquito de lugar. No tengo barra para poder moverlo desde arriba. Eso es una configuración en realidad de una configuración de. Lo vamos a dejar acá. Listo. Vamos a achicar un poquito más. Vamos a achicar un poco más. Y vamos a agarrar este. Y este sí lo vamos a poner siempre encima. Y vamos a cambiarle el tamaño. Yo creo que se va a seguir viendo igual. Exactamente. Perfecto. Bueno, ya tenemos nuestro sistema operativo iniciado y el tutorial acá al lado. Que como decía antes, esto era mucho más difícil antes porque teníamos que agarrar las instrucciones de instalación con un navegador de terminal. Entonces, bueno, a ver, bueno, ya tenemos que configuramos el arranque con EFI, desactivamos el Secure Boot porque, bueno, da problemas. Y ahora lo que tenemos que hacer, vamos a seguir las instrucciones de acá. Nos pide, bueno, tenemos que poner el teclado. Son las primeras configuraciones. Fíjense, yo voy a poner la ñ y me pone un punto coma. Esto es porque, bueno, está preparado para el teclado en inglés. Depende del teclado que tengamos. Obviamente vamos a elegir un mapa. Yo lo tengo en español, latinoamericano, así que voy a elegir ese mapa. Pero tengo que saber cómo se llama ese mapa. O tengo que identificar el mapa. Entonces tenemos locale, CTL, Leads, Maps. Tengan en cuenta que acá no se puede utilizar el mouse porque esto es una terminal, es un emulador de terminal no gráfico, así que acá el mouse, copiar, pegar, no existe, hay que escribir todo. Yo les recomiendo que utilicen siempre en la tabulación para autocompletar, tanto los parámetros como las rutas como los nombres de los comandos. Eso porque primero somos más rápidos y segundo porque nos equivocamos menos. Entonces, leads, K-Maps, local STL, leads, K-Maps. Entonces esto me va a poner una lista que yo la puedo ir recorriendo con flecha arriba, flecha abajo. Y si no me equivoco, para nosotros, los latinoamericanos, o los que tengamos teclado latinoamericano, va a ser L, acá está, la Latin 1. No sé si se llega a ver. Está por ahí. Bueno, con la letra Q salgo, entonces vamos, según el comando que nos dice acá, dice load case, a ver, acá no tiene autocompletado para el parámetro del teclado, pero bueno, no importa, lo escribimos. La Latin 1. ¿Está bien escrito? Sí. Y le damos. Entonces voy a apretar la ñ y ahora sí es una ñ. O sea, la única forma de probar esto correctamente es si la ñ se escribe como ñ. Después nos dice set font. Esto es para cambiar la fuente. No voy a cambiar nada porque está bien, se ve. O sea, no habría que hacer absolutamente nada. Ahora bien, verify debut mode. Esto a nosotros nos dice, por ahí desconocemos cómo arrancó, o sea, por ahí alguien con más experiencia se da cuenta si arrancó en EFI o arrancó en BIOS sencillamente ya por el propio menú de arranque del Live CD. Que en la primera pantalla que vimos anteriormente era porque estaba bajo BIOS, pero ahora que estaba en EFI cambió ese menú. El por qué se reemplazó por el menú de EFI y el menú de EFI lo provee el hardware básicamente. Entonces, eventualmente, si no sabemos, y esto puede ser interesante si nosotros automatizamos la instalación del sistema operativo, tendríamos que verificar qué tipo de sistema es el que estamos corriendo, cómo se arrancó el sistema, no qué tipo, cómo se arrancó el sistema. Entonces nos dice que hagamos un cat sobre este fichero.
Entonces vamos a poner cat sys firmware EFI y FW platform size. Y nos da 64. 64 corresponde a la arquitectura del procesador. 64 bits. Entonces dice, si el comando retorna 64, si devuelve 64, el sistema votó. El sistema booteó en UEFI, en modo UEFI a 64 bits. Si en 32, UEFI a 32. Ahora, si dice que no se encontró el fichero directorio, es porque booteó con BIOS. O sea, este directorio y este fichero se va a crear siempre que se haya booteado a través de EFI. Si no se booteó a través de EFI, se booteó a través del mecanismo BIOS, que eso implica la lectura del Master Boot Record y bueno, tema para otro video, eso no va a aparecer. Entonces es una señalización que nos va a decir si se booteó en modo BIOS, en modo EFI y bajo qué arquitectura. La arquitectura igual la podemos sacar. Esto solo sirve para saber si en qué booteamos, porque la arquitectura la podemos sacar, no sé, con el comando uname -a y nos va a decir la arquitectura, la versión de kernel y la arquitectura. x86, 64, GNU Linux. Perfecto. Conexión a internet. Bueno, lo típico es hacer un ping a google.com y si esto devuelve es porque tenemos internet y lo tenemos, o sea, de forma predeterminada. Igual esto siempre fue así. Si hay un DHCP en la red, de forma predeterminada, el sistema operativo va a obtener red de forma automática. Y nos pone acá el comando iplink, que es para ver, bueno, las interfaces de red y el estado particularmente. Entonces acá nos está diciendo que estas están up. Lo podemos ver acá en verdecito, dice up. También podría poner link IP A y nos va a mostrar todo, pero también todas las direcciones que tienen interfaz de red, que con IPlink no nos muestra. Tanto es la IPv4 como IPv6. Tengo IPv6 porque, bueno, hay IPv6 acá. Ok, sigamos. Update the system clock. Esto vamos a verlo de la siguiente forma. Dice, delay system needs accurate time to prevent. Bueno, pagar signature verification failure. Ahora, como los paquetes están firmados, todo lo que todos los repositorios de cualquier distribución utilizan paquetes firmados. Esto quiere decir que se generan llaves, por ejemplo, llave GPG, y se generan firmas criptográficas sobre el contenido del archivo, el paquete, lo que fuese. Esto es básicamente para, bueno, primero evaluar la integridad de los paquetes y segundo también evaluar o poner a prueba el origen de los paquetes que hayan provenido o fueron provistos por quien dice que los proveyó. Entonces nos dice, to ensure the system clock is synchronized. Entonces podremos hacer así, time date ctl. Entonces nos dice, esto está enteramente en UTC. Y está bien. Para mí es una hora, pero la hora UTC es la que está reflejando. Así que en principio está bien. Yo podría en este momento modificar el sistema para que tome mi zona horaria. Que de hecho lo voy a hacer. No está en los pasos, pero lo voy a hacer. Porque quiero que trabaje según mi zona horaria. No va a cambiar la hora del sistema. Va a cambiar en función de la zona horaria en que me encuentro, cómo se representa esa hora. Entonces, vamos a hacer así. Un ln -s. Lo podría hacer así. Time date ctl set time zone. Y vamos a poner América, Argentina, Buenos Aires. Entonces, ahora vamos a poner el siguiente comando, lo que puse anteriormente, y ahora vamos a ver que se va a mostrar como local time 11:50, porque es la hora que es ahora, y universal time 26 del 01 del 22, bueno, el universal time es UTC. Entonces ya tenemos configurada la hora.
Solamente hice eso, solo lo quería mostrar. A tener en cuenta, toda configuración que hagamos en este punto no tiene impacto sobre el sistema operativo que vamos a instalar. Solamente tiene impacto en esta sesión que estamos utilizando para instalar el sistema operativo. Es básicamente estamos acomodando el entorno para que nos sea más cómodo trabajar. Particionado, el modelo de particionado. Entonces vamos con el comando fdix. Fdix, tenemos 2 fdix, me va a listar "-l", me va a listar todos los dispositivos. Yo utilizo mucho el comando lsblk porque me parece más bonito y me muestra el árbol de dispositivos y es mucho más simple su salida. Entonces el que me interesa es SDA. Vamos a ir con el esquema de particionado que nos propone el tutorial. Después podríamos utilizar otros esquemas de particionado. Esto es lo que tiene de lindo. Entonces dice fdix, el dispositivo a ser particionado. Un detalle acá. fdix es bastante... es un comando primordial, pero no primordial por su relevancia, sino, vamos a decirle, un comando primigenio. cfdix es un poquito más amigable, un poquito, no mucho más, más amigable. Entonces dijimos que vamos a formatear, vamos a particionar SDA. ¿Qué tipo de tabla de partición utilizar? Como es EFI, utilizamos GPT. La tabla de partición básicamente es lo que se le escribe al disco y se le dice a partir de qué sector y qué sector comprende una partición. Es decir, ¿no? Los discos o los medios de almacenamiento por bloques se dividen en bloques que tienen una cantidad dada de bytes. Entonces una partición tiene un inicio y un final, que es el número de bloque. Dependiendo el fabricante en su momento y sistemas operativos, habían distintas tablas de particiones con determinadas características. La DOS, bueno, la típica DOS, que utilizamos para cualquier tipo de sistema operativo. Pero GPT, creo que si no me equivoco, es la que utilizaba Mac. Creo, no puede ser una información errónea la que estoy dando, pero bueno, para EFI se utiliza GPT. Entonces vamos a poner así, GPT. Entonces tenemos espacio libre, 25 GB les puse yo, vamos con una nueva partición. La primera partición que nos propone para EFI, acá tenemos una tabla, en el caso de que tengamos EFI. En el caso de que no tengamos EFI puede no tener una partición boot. Pero en el caso de EFI sí necesitamos una partición boot porque EFI lo que busca es una partición donde tiene el programa de arranque, EFI. Entonces acá nos dice el lightshoot, el directorio boot tiene que estar asociado, montado a un volumen exclusivamente para ese directorio, para la partición EFI. Y el tipo de partición es EFI. Y se sugiere 1 GB de tamaño. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a poner así, 25 partition size, 25 GB. Vamos a darle 1 GB de tamaño. Esto puede llegar a tenernos un problema a futuro. Quiero ver cómo se comporta en este sentido. Después le voy a explicar qué es el tamaño del kernel y la cantidad de versiones anteriores de kernels que se conserven cuando se actualiza el sistema. Hace mucho, ya creo que dije 10 años por lo menos, que no utilizo Arch y hay cosas que no me acuerdo cómo se gestionaban o si han cambiado. Así que vamos a darle 1 GB de tamaño. Vamos a ponerlo así. El tipo. Ahí seleccionamos el tipo. Dice EFI System Partition. Entonces vamos a buscar EFI System. Ahí lo tenemos. Ahora, la partición swap. Bueno, la partición swap es lo que se utiliza para área de intercambio. Lo que se llama el archivo de paginación, creo que es en Windows. El área de intercambio es como la memoria suplementaria, ¿no? Cuando el sistema, no necesariamente cuando se queda sin RAM, también cuando se queda sin RAM, sino cuando también tiene que priorizar el alojamiento de determinados procesos sobre otros en la memoria más veloz, que es la memoria RAM. Entonces de repente hace el swap, el intercambio. Procesos que están cargados en memoria RAM pasan a la swap y procesos de repente que están en la swap pasan a la RAM. Entonces va alternando. Linux siempre fue muy eficiente en lo que es la gestión de memoria.
Entonces, acá dice al menos 4 GB. Vamos a ponerle los 4 GB que dice ahí. Nuevo 4G. El tipo Linux Swap. Acá lo tenemos. Y después, bueno, ya la partición donde va a estar el sistema operativo. Se le dice root partition, pero no viene de root de usuario, viene de root de la palabra raíz, donde va a estar el sistema de archivos raíz, que es básicamente el sistema operativo. Para usuarios de Windows, esto sería el C2 barra, por poner un ejemplo. Entonces, le vamos a poner así, bueno, todo el espacio restante, el tipo, y según dice acá, Linux es 8664. Entonces, esto lo haría el instalador, en otra distribución, esto lo haría el instalador de forma predeterminada. Ya elegiría estas cosas por nosotros. Entonces, dice Linux x86-64 Linux root. No, ¿dónde se me fue? Acá está, Linux root. Es 8664. Perfecto. Una vez que tenemos seleccionado todo, vamos a escribir. Hay que tipear la palabra yes. Y salimos. Si hago un lsblk, vamos a encontrar que ya tenemos nuestro dispositivo SDA, el disco SDA, el volumen o dispositivo de bloque y sus particiones. SDA1 para boot, SDA2 para swap y SDA3 donde va a estar literalmente el sistema operativo instalado. Sigamos. Formatear las particiones. Bueno, MKFS XT4, bueno, el file system típico para un sistema operativo Linux. Vamos a poner mkfs.ext4 y la partición /dev SDA3. SDA3 donde va a ir el sistema operativo. Por eso acá dice root partition, la partición que haya elegido. Excelente. Ahora tenemos que hacer levantar el dispositivo swap. Entonces vamos a poner mkswap. Mkswap, no, en realidad no es levantar, tenemos que darle un file system de swap. El dispositivo ya fue marcado para swap, pero necesita el file system específico para swap. Entonces, mkswap, swap on es para levantar el swap. Ahora vamos a llegar. Dijimos que es SDA2. Excelente. De hecho, podremos verlo así. lsblk-f, bueno, sale horrible. blk id /dev SDA, y podríamos poner así 3, 2 y 3. Entonces vamos a tener los dos dispositivos. SDA2, que me va a devolver una UID y un tipo de file system que dice swap, y SDA3 me va a devolver su UID, el tamaño de bloque, bueno, y el type, que sale cortado, XT4. Sigamos. Ahora, la partición para boot, para EFI, dice en FAT32. Entonces vamos a poner mkfs.fat-f32 y el dispositivo /dev SDA1. Excelente. lsblk-f, vamos a ver las características, /dev SDA1. Bueno, sale, esperen que voy a ensanchar un poquito. No, claro, en realidad no es un problema de ensanche, porque esto me está redimensionando, no cambia las columnas de la terminal, porque esto está en 640 x 480, creo. Lo puse así porque necesito que se vea bien claramente las letras, ¿no? Bueno, sigamos. Montar los file systems. Bueno, ahora tenemos que literal hacer esto de asociar los volúmenes a directorios, porque dentro de esos directorios es donde se va a ir instalando las cosas, básicamente. Se van a copiar los archivos del sistema operativo. Entonces, lo primero, lo que va a ser el directorio root. Yo podría utilizar el directorio MNT
O podría crear un directorio y ponerle directorio installation, directorio root, o como quiera. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que dice acá. Entonces, vamos a poner mount barra dev barra sda3 barra mnt. Según el SBLK, vamos a encontrar que ahora tenemos el dispositivo SDA3 asociado al directorio MNT. Después, tenemos que montar el volumen boot, el volumen que va a ser EFI, el volumen EFI o el volumen que va a ser para boot, lo tenemos que montar dentro del directorio boot. Nosotros pensamos que era MNT está vacío, LSMNT. Pero va a tener una estructura de directorios similar a esta, donde va a haber un directorio boot donde están los programas de arranque. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como todavía no tenemos ese esqueleto, lo primero que vamos a crear es el directorio boot. Entonces, el comando es el siguiente. Mount mkdir. Esto está bueno porque me va a crear el directorio donde se tiene que asociar este volumen. El dispositivo o el volumen que vamos a utilizar para boot, que en este caso es SDA1. Y lo vamos a montar en MNT boot. ¿No? Así, mkdir, excelente. LSMNT, acá ya tenemos al directorio boot, que también va a estar vacío de momento. MNT, LSMNT boot está vacío. Ese directorio de Loot and Found es propio del file system ext4, que es donde se van guardando los fragmentos de archivos cuando hay, no sé, errores a nivel lógicos en el file system. ext4 tiene un mecanismo para restaurar esos archivos o tomar los bytes o pedacitos de bits que estén dando vueltas no asociados a un archivo y los empaqueta y los mete ahí adentro. Nada, por eso dice Lost and Found, es lo que llamamos perdidos y encontrados. Vamos con lo siguiente, ya tenemos ahora en swap on activamos la swap. Activamos la swap. Yo puedo utilizar el comando df-h, me va a dar la memoria, no, df no, free -h. Esta me va a devolver la memoria utilizada. Entonces tengo los 2 GB de RAM, cuánto se utilizó, etcétera, etcétera. Así que, yo tengo un teléfono que hace interferencia con los parlantes, por alguna razón. O mi teléfono es muy antiguo, o los parlantes son muy antiguos. Me perdí. Ah, sí, acá. Entonces ahora vamos a activar la swap. Fíjese que dice swap 0 bytes. Vamos a activar la swap. Swap on barra dev y dijimos que el dispositivo o la partición 2, SDA2. Voy a repetir el comando free y vamos a encontrar que ahora ya tengo 4 GB disponibles de memoria swap. Sigamos. Installation. Select mirrors. Los mirrors son, bueno, de dónde va a obtenerse el software, porque en realidad esto no va a copiar el sistema operativo base del medio de instalación al disco. Lo va a traer desde internet, porque así funciona. Todos hoy los instaladores básicamente descargan en realidad los archivos que se van a instalar desde internet. Por eso está bueno, porque instalar, terminar de instalar ya implica tener un sistema operativo actualizado. Cosa que en Windows, instalar un Windows implica después aplicar todo un montón de actualizaciones. Entonces, bueno, acá nos dice para que seleccionemos los distintos no me sale el nombre. Los distintos, para que seleccionemos los mirrors, o sea, los servidores de origen de software. No lo voy a cambiar, vamos a dejarlo. Podríamos hacer, yo lo voy a instalar un programa. Esto hay cosas que no tiene. Por ejemplo, un editor de texto. No sé si Pico lo tiene. Pico, no. Nano está. Pero no me gusta. Vim está. Excelente. Entonces vamos a hacer así. Vim etc pacman
.d y tenemos los mirror leads. Entonces acá tenemos, ya están activados los servidores de dónde sacar las cosas. Entonces yo podría ir descomentando Bangladesh, Brasil, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar así. No vamos a modificar nada acá. Entonces dice no configuration get carry double from the live environment. Ok, dice install de packages. Dice los paquetes para ser instalados tienen que ser descargados de los servidores mirrors que están definidos en mirror leads. Dice, bueno, the higher mirror is placed in the list, the more priority, o sea, los primeros mirrors que estén declarados en la lista son los que se van a utilizar. Si alguno no está disponible, porque está caído o lo que fuese, se pasa con el siguiente. Entonces, a tener en cuenta, antes había un script que lo que hacía era una prueba de latencia, entonces el script ordenaba los mirrors en función de... no me sale el nombre, claro, de la velocidad. Entonces ya siempre va a estar primero en la lista los que se supone son los más rápidos para nuestra conexión a internet. Ok, install essential, bueno. Ahora bien, vieron, no sé, si alguno instaló Debian, si alguien instaló Debian, va a encontrar, por ejemplo, que hay una parte que puede elegir la cantidad de software que va a haber disponible en el sistema operativo. Desde, no sé, el servidor SSH hasta el entorno de escritorio y todo un montón de cosas más. Acá la cuestión es la siguiente. Nosotros acá podemos elegir también todo ese paquete inicial de software que se va a instalar, pero a través del comando de descarga e instalación entre comillas, es descarga y copia de paquetes en el punto de montaje que nosotros definimos. Entonces dice que lo que se va a instalar, lo que se va a traer de los mirrors, o sea, de los repositorios, es base, o sea, el conjunto de paquetes bases, que no incluye todas las herramientas que tenemos en el Live Installation. Por ejemplo, no tenemos editor de texto, no tenemos un montón de cosas que tendremos que ir instalando. Esto también es algo interesante o muy particular de Arch Linux, que es lo básico, es lo elemental, las herramientas mínimas del sistema operativo. Todo lo demás tenemos que instalar. Dice, bueno, dice en particular review the following software and install everything you need. O sea, acá tenemos toda una serie de herramientas que podríamos instalar o que vamos a tener que instalar. Pero bueno, hay un segundo, o sea, en la wiki trae uno, la guía de instalación y dos, lo que hacer después de instalar, que básicamente es instalar todos estos paquetes esenciales. Bueno, acá tenemos, dice, por package en the live system. Bueno, entonces vamos directamente a lo que es la instalación del sistema base. El comando es packstrap -k. A ver qué es -k. Packstrap -help. Yo lo estoy haciendo un poco de memoria, gente, porque como dije, hace 10 años que no instalaba esto. Config, use an alternative config file, initialize mp pacman keyring. Ah, listo. No, sí, va a iniciar el keyring, es justamente el anillo de confiabilidad, no sé cómo llamarlo, donde se van cargando las claves o las claves públicas y a ver. Cuando nosotros decimos, dije anteriormente, que un paquete va firmado, esto se hizo con una clave criptográfica. Para yo validar esa firma, necesito la clave pública que se utilizó, que me sirve, que generó quien genera la firma, para que yo pueda verificar esa firma. Entonces, teniendo la clave pública, puedo verificar la firma. Entonces, el -k, Pacman es el gestor de paquetes. Lo que va a hacer es que, bueno, añada
un anillo vacío para ir cargándose estas claves criptográficas, perdón, las claves públicas. Package track -k mnt base Linux y Linux firmware. Y fíjense que acá tenemos todos los elementos que hacen al sistema operativo. Base es el file system y los comandos, vamos a decir. Y Linux firmware ya es la parte correspondiente a kernel. Firmware, ahí está. Le damos enter y ahí empieza. Todo esto que ven acá es todo el software que se va a instalar. Que es nada. Es un sistema súper básico. Bueno, fíjense, los paquetes Linux firmware tienen que ver con placas, debe ser para trabajar Radeon, ATI Radeon, ahí me acordé la placa de video. Nvidia, placas de red Realtek, ¿no? O sea, yo calculo que debe ser un firmware bastante privativo. Algo que no viene incorporado dentro del kernel. Bueno, ya tenemos terminada la instalación. Bueno, igual falta un montón todavía. Esto en realidad es más rápido. Tengan en cuenta que estoy hablando un montón y explicando un montón de cosas, pero si uno lo hace en 10 minutos. Bueno, siguiente. Vamos a hacer un ls sobre el directorio MNT y vamos a encontrar que ahí ya está el file system. El file system del sistema operativo. Esto es lo que está grabado o escrito en la partición que contiene el sistema operativo. Por eso les decía que es algo muy parecido a lo que veríamos en el directorio raíz. Esto va a ser el directorio raíz, o sea, lo primero. Esto va a ser el directorio raíz del sistema operativo. Entonces, ahora lo que hay que generar es un fichero fsetup. Fsetup contiene los puntos de montaje que se van a generar cuando arranca el sistema. Y básicamente se monta la swap y se monta el dispositivo que hace de directorio raíz. Perdón, el dispositivo que hace de raíz del file system. Entonces tenemos una herramienta, lo puedo hacer manualmente, pero puedo utilizar también la herramienta que es gen fsetup -u y lo vamos a hacer para el directorio teniendo en cuenta cuál va a ser la raíz del sistema. Entonces, en función de esos datos, genera un fsetup. Pero bueno, lo tengo que escribir en un archivo. Así que vamos a poner un doble signo mayor, mnt, etc, el directorio etc del futuro sistema, y el fichero fsetup. Y ahora un chroot. Esto es así. El kernel está cargado en memoria y los programas que se ejecutan van a entender su entorno a nivel file system por el directorio raíz. Saben dónde están las cosas porque la referencia es el directorio raíz. Ahora vamos a hacer un cambio. Esta shell, si yo le pregunto cuál es el directorio raíz, o al comando ls le digo cuál es el directorio raíz y le paso el directorio raíz, me va a decir este es el contenido del directorio raíz. Si yo le pregunto no sé, a cualquier comando que utilice, no sé, le pongo pwd, me va a mostrar que yo estoy dentro del directorio root. El directorio root en relación al directorio raíz. Voy a crear un fichero en el directorio raíz y le voy a poner fichero. Esto se llama también el Working Directory, Current Working Directory. Bueno, esto es algo sobre los procesos. Tienen una referencia de cuál es el directorio sobre el que están posicionados. Pero un directorio en realidad es un elemento que se llama inodo dentro del file system. Entonces, la referencia para todo proceso, para determinar rutas y ubicaciones, es el directorio raíz. Es este. Entonces yo le hago un ls al directorio raíz y me va a mostrar eso. El proceso ls, cuando lo ejecute el comando, se va a ir para un proceso y el proceso ls va a entender eso es el directorio raíz.
Y fíjense que dentro del directorio raíz hay un fichero que se llama fichero, porque lo acabo de crear yo. Ahora voy a hacer lo que se llama un cambio de root. Un cambio de el change root le dice a los procesos que el directorio raíz es otro, no es el que pensamos. El inodo de referencia de raíz, ls-l-i, vamos a poner así, id, raíz, tiene el inodo número 4. Es el cuarto objeto que se creó en el file system. Voy a hacer lo mismo, pero con el directorio mnt. Tiene el 2. Es el segundo objeto creado. Tiene un número de inodo. El número de inodo es ese. Entonces vamos a cambiar esa referencia a lo que es el directorio raíz. Arch chroot mnt. Ahora estamos, para todos los procesos del sistema, el directorio raíz es mnt. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de MNT es el sistema operativo recién instalado. Fíjese que ya no está más el fichero que acabo de crear, ni ese fichero que dice version. Porque lo que estamos viendo como directorio raíz es ahora el contenido de MNT. Entonces todo lo que yo haga a partir de ahora va a aplicarse adentro de este file system. Porque todos los procesos piensan que este file system es el directorio raíz. Voy a hacer el experimento de vuelta. ls-id al raíz. Y me va a devolver el 2. Porque es el inodo de MNT. Y no el 4. Y si voy a hacerle un id a MNT dentro de este chroot, va a tener otro número de inodo. Porque no es el mismo directorio de MNT. Sigamos. Una vez que estamos adentro, ahí ya podemos empezar a aplicar configuraciones. Por ejemplo, acá tenemos ln-sf, dice, esto es para la zona horaria, para definir la zona horaria. Antes utilizamos el comando timeDateCTL y podría poner así, América. Acá no tengo las herramientas para completar todos los parámetros con tabulación. Eso lo tiene el live. Pero también podría utilizar, como dice acá, hay dos maneras. Una utilizando la herramienta timeDateCTL y la otra es un enlace simbólico, que en realidad es un enlace simbólico de lo que es un archivo que representa la zona horaria a el fichero localtime que está dentro de TC. Entonces, vamos a poner como dice ahí, ln-sf user share son info América Argentina Buenos Aires. ¿A dónde? A etc local time. Según date me va a aparecer que son las 12:20, exactamente, son las 12:20. Perfecto. Ahora, esto ya va a quedar de forma permanente. Todo lo que yo haga acá ya va a quedar configurado el sistema en la versión final, digamos. Hardware clock. Bueno, esto es para sincronizar HW clock. Esto va a sincronizar la hora del sistema con la hora de hardware. --sys to hc. Ahí está. La localización. Ahora tenemos que determinar dónde estamos. Esto es para ver cómo se va a presentar la hora, la moneda, bueno, la regionalización. Para eso vamos a tener que buscar el fichero localegen. Fíjense que ahora no tengo editores de texto. Nano, Pico, BIM, Pi, que debería de estar. Entonces voy a utilizar el comando pacman, que es el gestor de paquetes. Pacman -si, esto lo estoy diciendo de memoria. Vamos a ver si funciona. Y vamos a instalar BIM. Excelente.
Bueno, no estoy tan desconectado de cómo era instalar Arch. O sea, es básicamente lo mismo que hace 10 años, 10, 12 años atrás. Vamos a poner Nano. Perfecto. Entonces, vamos a buscar BIM etc locale punto gen y acá vamos a comentar, a ver, es, ¿dónde estamos? En Argentina. Acá. Es AR UTF-8. Quiero ver si hay otra cosa descomentada para que no entre en conflicto. No. Perfecto. Entonces, una vez que hice esto, tengo que generar esas locales. Locales G. Me encanta. Una vez hecho esto, vamos a definir la configuración para el sistema. Lo que estamos habilitando es la regionalización. Esto funciona así. Primero se habilita, se generan y después se aplican. Entonces, una vez que están generadas, vamos a definirlas como locales del sistema. etc locale.conf y vamos a poner lo que dice lang. La variable lang es la que tiene básicamente la información de regionalización. Es AR UTF-8. ¿Cómo es? Es AR. No, es AR. UTF-8. Guardamos y cerramos. La consola virtual. BIM etc bconsole console, así está bien, .conf etc bconsole.conf. Entonces acá vamos a poner el keymap. Esto en Debian, por ejemplo, estaría en el directorio etc default y habrían archivos de configuración para este tipo de cosas. Igual, y vamos a poner, nosotros ya habíamos dicho vamos a sacar la mayúscula, la Latin 1. Guardo y salgo. La configuración de red. Bueno, el hostname. BIM. Ouch. El hostname. BIM. etc hostname. Ni siquiera existe el archivo, fíjense. BIM etc hostname y le vamos a poner Arch Linux. Arch Linux. Arch Linux. Listo. Acá le pueden poner lo que quieran, siempre que no tenga espacio. Ni caracteres extraños. initram fs. Bueno, dice creating a new initram fs usually not required. Quiere decir que el initram fs cuando arranca un sistema operativo hay una serie de pasos que se producen, pero antes de cargarse el kernel se carga una imagen que es el initram fs o initram file system. Dentro contiene, podríamos decir, una especie de microkernel y algunas herramientas necesarias para detectar hardware, particularmente cuando tenemos dispositivos cifrados, volúmenes lógicos, dispositivos RAID y ese tipo de cosas, o cosas que tienen que ser ejecutadas, interpretadas o que estén funcionando antes de el arranque en sí del sistema operativo, para que el sistema operativo pueda arrancar. Normalmente no hay que hacerlo si no tenemos estas configuraciones específicas, bien como lo dice acá. Miren, justo, no lo estaba diciendo de memoria, pero lo está diciendo acá, LVM, encriptación o RAID, lo típico. Lo vamos a ejecutar solamente por ejecutarlo. mk init cepillo -p, esto va a crear este initram fs. Vamos a definir una contraseña para root. 1, 2, 3, 4, le voy a poner que sea fácil. Y voy a crear un usuario, que acá no nos lo dice, pero voy a crear un usuario. User add, y le voy a poner Sergio.
y le vamos a poner menos S, no, al revés. Userat, menos S, la shell, barra bin, barra bash, menos D, barra home, barra Sergio, y le vamos a poner S menos M para crear el directorio home y el usuario va a ser Sergio. Perfecto. Y le vamos a dar una contraseña. Password Sergio. Entonces ya creamos un usuario. Y le damos contraseña. Excelente. Bootloader. Acá viene la UEA. Group. Lo que vamos a instalar es Group. Vamos a instalar Group. Y esto sí puede ser problemático. Primero dice install the package group and fboot mgr. Bueno, entonces vamos a instalar eso. Pacman menos C group, que es el gestor de arranque. Hay varios gestores de arranque, pero yo voy con group. Y fboot mgr. Le decimos que sí. Entonces dice choose a bootloader identifier here night group. Bueno, al directorio de EFI. Ahora lo que tenemos que instalar, crear la instalación de este programa EFI que se encarga de bootear el sistema operativo o ser una de las primeras etapas del arranque del sistema operativo. Un arranque de un sistema tiene muchas etapas y hay muchos elementos involucrados. Entonces, dice Mount EFI System Partition. Eso ya lo tenemos montado. LSBLK. Ya tenemos montado SDA1 al directorio boot, por lo tanto, no hay que hacerlo. Y dice execute the following. Bueno, ejecutar el siguiente comando para instalar Group EFI Application, o sea, el programa EFI, tu S, bla, 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 bla. Entonces, el comando sería, lo tenemos acá, Group Install, Group Install, menos target. Esto es importante, saber por qué anteriormente era si estábamos en 64 o en 32. Igual x86 x64 menos EFI menos EFI directory igual, y acá dice else. Else es el directorio donde se va a instalar todo esto, y para nosotros es el directorio boot. Menos, el bootloader que vamos a utilizar es group, bootloader, id igual group. Ahí está. Si no, vamos a repasar bien. Group install, menos target, x86, x64, -EFI, menos EFI directory, igual boot, menos bootloader y de group. Perfecto. Vamos a darle enter. User leave group xf mod info doesn't exist. Please specify target. Algo puse mal. Porque escribí mal x86. Es 86, no, es x86 64. Ahí está. Perfecto. Ningún error reportado. Según LS al directorio boot, ahora vamos a encontrar que se instalaron todas estas herramientas. Acá está, el directorio EFI. Y este es el programa de arranque. Ok, sigamos. Ya tenemos que esto, bueno, todo lo demás, este es el soporte de Secure Boot, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora era Master Record, no. Group Install, esperen que... Make sure to install package and group install, command.
Ok, no, a ver, estaba mirando porque... Ah, claro. El Group Install va a instalar el programa Group y todo, pero nos falta algo que es la configuración de Group, que es básicamente lo que va a determinar el menú Group, por ejemplo, el menú de arranque cuando prendamos la máquina, y lo que nos va a determinar que es la configuración que va a tener o la información que va a tener Group para saber cómo utilizar o cómo arrancar el sistema operativo a partir de lo que es de Group EFI o de EFI, básicamente, el programa EFI. Es básicamente la selección del sistema operativo o el arrancador del sistema operativo. Cuando tenemos varios sistemas operativos, se crean entradas a Group justamente para bootear distintos. Por ejemplo, mi computadora tiene en el menú que no se puede ver porque tendría que reiniciar la computadora, y si reinicio la computadora no puede estar grabando, pero básicamente lo que me muestra es arrancar los tres sistemas operativos que tengo en mi computadora. Puedo arrancar Windows, puedo arrancar Debian y puedo arrancar Linux Mint. Ok, sigamos acá. Bueno, ya lo tenemos, GroupEFI. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar el MK mk config entonces dice group mk config, ahí está, group mk config -o barra boot, y lo vamos a poner en el directorio group y su directorio group.cfg, ahí está. Si yo les muestro mi computadora, esto es mi computadora, esperen que lo vamos a mover, ahí está, ls barra boot barra group, vamos a encontrar que tenemos un group CFG. Esto es absolutamente necesario para que, bueno, podamos elegir el sistema a arrancar en el inicio. Entonces vamos a ponerle acá. Bueno, ahí fíjense, dice Adding Boot Menu Entry for Wi-Fi Firmware Settings. No. Excelente. Si esto salió bien, ahora volvamos acá, a este lado. Es bootloader, lo tenemos. Feature Camp. Bueno, estos son todos los tipos de bootloader que podríamos instalar. De bootloader, kernel, init RAM FS. Bueno, ya estamos. Si ya hicimos todo eso, en principio ya estaríamos para reiniciar el sistema. Así que vamos a hacer así. Exit, salimos de la jaula root, de la jaula change root, y vamos a poner reboot. Este es el menú group. Ya no está arrancando, EFI está levantando el menú group. Entonces puedo bootear Arch Linux. Y acá estamos. Puedo loguearme como root. Fíjense que el hostname, de hecho lo puedo listar con el comando hostname. No lo puedo listar. Hostname ctl, ahí está. Arch Linux es static hostname Arch Linux, y me voy a otra terminal con el F2 y voy a loguearme como Sergio porque ya creé este usuario 1, 2, 3, 4, y acá está ls-a, ahí tenemos el profile, todo, excelente. Bueno, creo que ya es todo. Ahora hay bastantes cosas, está bueno porque la verdad que esto me trae recuerdos. Recuerdos dolorosos, pero nutritivos, vamos a decirle. Pero creo que hay un montón de cosas, hay un montón de tela para cortar. Estoy un poco entusiasmado porque, bueno, como decía, hace por lo menos 10 años que no toco este sistema operativo, y veo que todavía sigue bastante vigente, se habla mucho, hay muchos memes. Sigue habiendo comunidad, sigue habiendo un montón de forqueos y de sistemas operativos basados en Arch Linux. Y la verdad que, bueno, me gustaría retomarlo, por lo menos experimentalmente.
Porque también pasa algo. Esto es un sistema operativo que requiere tiempo de usuario. O sea, estar sentado, instalando, probando, modificando. Es como, no sé, es un sistema operativo para gente con tiempo libre. Y alguien ya con mi edad no tiene tanto tiempo libre y necesita usar la computadora. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer comparativas de lo que haríamos algo en un sistema operativo como Arch y lo mismo en un sistema operativo como Debian, por ejemplo. No me gusta la familia Red Hat, nunca me gustó, nunca me sentí cómodo trabajando con esos sistemas, pero dudo que levanten un sistema basado en Red Hat. Pero sí, sistemas operativos basados en Debian. Así que bueno, gente, si llegaron hasta acá es porque realmente les gusta. Este es el lugar indicado para estar porque nada, acá se habla mucho, se habla fuerte y se tocan temas avanzados. Un poco no es ver tutoriales ni nada por el estilo, es hablar de tecnología, probar cosas, hacer experimentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Si llegaste hasta acá es porque realmente creo que te interesa el tema, te interesa aprender y llegar hacia donde la mayoría de la gente no llega. Así que nada, gente, les agradezco. Si pueden, una suscripción para, para hacer número en el canal, que recién lo estoy empezando. Es el 15º intento de canal que llevo adelante. Espero que este sea el definitivo. Así que bueno, gente, y bien como dije está en la miniatura, no era tan difícil. No es tan difícil, pasa que le sacamos esa capa de abstracción, pero repítanlo, tomen nota de de las partes que efectivamente ejecutan los comandos, y son 6 comandos, y ya tenemos un sistema operativo instalado. Pero fíjense que tuvimos que entender un par de cosas del por qué. Así que bueno, gente, nos vemos en un otro próximo video, sea cual fuese.